Buenas tardes. Los integrantes de este equipo son Ramos Quevedo, Dayan de Jesús y su servidor Rivera Pablo Brandon. Comenzaremos con el punto número uno, que lo dirá mi compañero Dayan. Bueno, yo voy a describir los tipos y características físicas y eléctricas de los materiales semiconductores. Sabemos que la mayor parte de los dispositivos electrónicos modernos están fabricados a partir de semiconductores. Para comprender su funcionamiento, estos dispositivos, cuando se insertan en un circuito eléctrico, es necesario conocer el comportamiento de los componentes desde un punto de vista físico. Los materiales semiconductores de uso común en la tecnología microeléctrica son el silicio, el germanio y el arsenio de galio. Se trata de elementos del grupo 4 de la tabla periódica o bien combinaciones de elementos de los grupos 3 y 5. De todos ellos, el más empleado actualmente es el silicio, por lo que la discusión en este tema va a estar centrada en dicho elemento. No obstante, la gran mayoría de los aquí expuestos puede aplicarse a cualquier semiconductor. Una propiedad importante en los semiconductores es que la posibilita el poder de modificar resistividad de manera controlada entre márgenes muy amplios. La razón primera de este comportamiento diferente reside en su estructura atómica y básicamente la distancia interatómica de sus átomos en la red, así como el tipo de enlace entre ellos. Así, el enlace atómico depende del número de electrones de valencia de los átomos formantes del enlace y de la electronegatividad de los mismos. Los electrones de la capa externa o electrones de valencia son los que determinan y forman los enlaces y los que en su momento pueden determinar el carácter conductivo o no de él. Bueno, yo voy a explicar el segundo punto, que es describir la estructura atómica de los semiconductores elementales, que son el silicio y germanio, y los dopantes, que son el boro, galio, fósforo y carbono. Bueno, un semiconductor es un material compuesto que tiene propiedades aislantes o conductoras. Unos elementos más usados como semiconductores son el silicio, el germanio y el selenio. Además, hay otros que no son elementos como los mencionados anteriormente, sino que son compuestos como son el arsenuro de galio, el telurio de plomo y el celurio de zinc. El primero es el silicio. El átomo, la estructura del silicio presenta un enlace covalente. Esto quiere decir que cada átomo está unido a otros cuatro átomos y compartiendo sus electrones de valencia. Es así porque de otra manera el silicio no tendría equilibrio en la capa de valencia. Necesita ocho electrones para su estabilidad. El enlace covalente lo forman todos los elementos del grupo 4 de tabla periódica, el cual pertenece al silicio. Siguiente es el germanio. Forman un gran número de compuestos organometálicos y es un importante material semiconductor utilizado en transiciones y fotodetectores. A diferencia de la mayoría de semiconductores, el germanio tiene una pequeña banda prohibida, por lo que responde de forma eficaz a la radiación infrarroja y puede usarse en amplificadores de baja intensidad. Bueno, los semiconductores dopados, bueno, lo que conlleva el dopaje es sustituir algunos átomos de silicio por átomos de otros elementos. A estos últimos se les conoce con el nombre de impurezas, dependiendo del tipo de impureza con el que se dope el semiconductor puro o intrínseco. Aparecen dos clases de semiconductores. Para los semiconductores del grupo 4 como silicio, germanio y carburo de silicio, los dopantes más comunes son elementos del grupo 3 o del grupo 5, boro, arsenio, fósforo y ocasionalmente galio. Bueno, la estructura del boro es que debido a que es trivalente, comparte con el carbono la capacidad de formar redes moleculares mediante enlaces covalentes. No se encuentra libre de la naturaleza. En la naturaleza se encuentran dos isótopos de boro, 11B al 81,1% y al 10B al 19,99%.
El siguiente es el galio, que es un metal blanco, es un metal blando, grisáceo, en el que está líquido y plateado brillante al solidificar. Sólido desvenable a bajas temperaturas que funde a temperaturas cercanas al ambiente. E incluso cuando se le agarra con la mano bajo su punto de fusión, que es de 28 puntos de 56 grados, el rango de temperatura en que permanece líquido es uno de los más altos de los metales y la presión de vapor es baja incluso a altas temperaturas. El metal se expande en un 3,1% y flota en el líquido igual que el hielo en el agua. Por último, el carbono. El compartimento del carbono en millones de compuestos corresponde a 4 electrones desaparecidos, si ninguno de ellos tenga preferencia o mayor capacidad de reacción que los otros tres. Sí, a continuación, otra vez mi compañero Dayan. Bueno, las características básicas de semiconductores intrínsecos se tiene que es un semiconductor puro a temperatura ambiente, se comporta como un aislante porque solo tiene unos pocos electrones libres y huecos debidos a la energía térmica. En un semiconductor intrínseco también hay flujos de electrones y huecos, aunque la corriente total resulta que sea cero. Esto se debe a que por acción de la energía térmica se producen los electrones libres y los huecos por pares. Por lo tanto, hay tantos electrones libres como huecos, con lo que la corriente total es cero. Intrínseco indica un material semiconductor extremadamente puro, pues contiene una cantidad insignificante de átomos de impurezas. A continuación, mi compañero Brandon te dirá la relación entre estructura electrónica y conductividad eléctrica de semiconductores intrínsecos. Bueno, la conductividad eléctrica de los materiales semiconductores no es tal como la de los metales. Sin embargo, tiene algunas características únicas que los hacen especialmente útiles. Las propiedades eléctricas de estos materiales son extremadamente sensibles a la presencia de incluso muy pequeñas concentraciones de impurezas. Los semiconductores intrínsecos se basan en la estructura electrónica del material puro, puesto que es un semiconductor intrínseco, existen dos tipos de, de transportadores de carga, electrones libres y huecos. La expresión para la conductividad eléctrica sabe que se modifica para incluir el término que tenga en cuenta la contribución de los huecos a la corriente. Los semiconductores intrínsecos, cada electrón promovido a través del intervalo prohibido deja atrás un hueco en la banda de valencia. Las conductividades intrínsecas a temperatura ambiente y la movilidad desde los electrones y los huecos para que varios materiales semiconductores. A continuación, mi compañero Dayan va a describir las características básicas de los semiconductores extrínsecos y el concepto de dopaje. Bueno, los semiconductores extrínsecos son los semiconductores que están dopados. Esto es, que tienen impurezas. Existen dos tipos dependiendo de qué tipo de impurezas se tengan. Semiconductor tipo N, que es el que está impurificado con impurezas donadoras, que son impurezas pentavalentes. Como los electrones superan a los huecos en un semiconductor tipo N, reciben el nombre de portadores mayoritarios, mientras que a los huecos se les denomina portadores minoritarios. Al aplicar una tensión al semiconductor de la figura, los electrones libres dentro del semiconductor se mueven hacia la izquierda y los huecos lo hacen hacia la derecha. Cuando un hueco llega al extremo derecho del cristal, uno de los electrones del circuito externo entra al semiconductor y se recombina con el hueco. Un semiconductor tipo B tipo P es el impurificado con impurezas aceptores, que son impurezas trivalentes. Como el número de huecos supera el número de electrones libres, los huecos son los portadores mayoritarios y los electrones libres son los minoritarios. Al aplicarse una tensión, los electrones libres se mueven hacia la izquierda y los huecos lo hacen hacia la derecha.
Los huecos que llegan al extremo derecho del cristal se recombinan con los electrones libres del circuito externo. Ahora vamos a pasar a describir la relación entre la estructura electrónica y conductividad eléctrica de los semiconductores extrínsecos. Bueno, los electrones y los huecos reciben el nombre de portadores. La conducción eléctrica a través de los semiconductores es el resultado del movimiento de electrones de carga negativa y los huecos, que son la carga positiva, en direcciones opuestas al conectarse a un generador. Para mejorar las propiedades de los semiconductores se les somete a un proceso de impurificación que es llamado dopaje, que consiste en introducir átomos de otros elementos con el fin de aumentar su conductividad. El semiconductor obtenido se denomina semiconductor extrínseco. A continuación, mi compañero Adrián describirá el comportamiento de los semiconductores tipo N y P. Si a un semiconductor intrínseco como el anterior se le añade un pequeño porcentaje de impurezas, es decir, elementos trivalentes o pentavalentes, el semiconductor se denomina extrínseco y se dice que está dopado. Evidentemente, las impurezas deben formar parte de la estructura cristalina, sustituyendo al correspondiente átomo de silicio. Las características de los materiales semiconductores pueden ser alternadas significativamente por la adición de ciertos átomos de impureza a un material semiconductor relativamente puro. Aunque solo se haya añadido una parte de 10 millones, pueden alternar de forma suficiente la estructura de la bomba. Existen dos tipos de materiales extrínsecos de gran importancia para la fabricación de dispositivos semiconductores, que es el tipo N y el tipo P. El tipo N, tanto el material como tipo N, se forma mediante la adición mediante un número predeterminado de átomos e impurezas al germanio o al silicio. El tipo N se crea a través de la introducción de elementos de impurezas que poseen 5 electrones de valencia, que son pentavalentes. A las impurezas difundidas de 5 electrones de valencia se les llama átomos donadores. Un semiconductor tipo N se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de cargas libres, en este caso negativas o electrones. Cuando el material dopante es añadido, este aporta sus electrones más débilmente vinculados a los átomos del semiconductor. Este tipo de agente dopante es también conocido como material donante, ya que da algunos de sus electrones. El propósito del dopaje tipo N es el producir abundancia de electrones portadores en el material para así ayudar a entender cómo se produce el dopaje tipo N. Considere el caso del silicio. Los átomos del silicio tienen una valencia atómica de 4, por lo que se forma un enlace covalente con cada uno de los átomos del silicio adyacentes. Si un átomo con 5 electrones de valencia, tales como el grupo VA de la tabla periódica, un ejemplo de ello es el fósforo, el arsénico o el antimonio, se incorpora a la red cristalina en un lugar de átomo de silicio. Entonces este átomo tendrá 4 enlaces covalentes y un electrón no enlazado. Este electrón extra da como resultado la formación de electrones libres. El número de electrones en el material supera ampliamente el número de huecos. En ese caso, los electrones son portadores mayoritarios y los huecos son los portadores minoritarios. A causa de que los átomos con 5 electrones de valencia tienen un electrón extra que dar, son llamados átomos donadores. El tipo N, que es el semiconductor tipo N, se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de cargas libres. Cuando el material dopante es añadido, este libera los electrones más débilmente vinculados a los átomos del semiconductor. Este agente dopante es también conocido como material aceptor y los átomos del semiconductor que han perdido un electrón son conocidos como huecos. El propósito del dopaje tipo P es crear abundancia de huecos. En el caso del silicio, un átomo tetravalente.
típicamente del grupo IVA de la tabla periódica. Los átomos vecinos se le une completando así 4 enlaces. Así los dopantes crean los huecos y cada hueco está asociado con un ion cercano cargado negativamente, por lo que el semiconductor se mantiene eléctricamente neutro en general. No obstante, cuando cada hueco se ha desplazado por la red, un protón del átomo situado en la posición del hueco se ve expuesto y en breve se ve equilibrado por un electrón. Por esta razón se comporta como cierta carga positiva. Cuando un número suficiente de aceptores son añadidos, los huecos superan ampliamente la excitación térmica de los electrones. Así los portadores mayoritarios, mientras los electrones son portadores minoritarios en los materiales de tipo P. Los diamantes azules que contienen impurezas de boro son un ejemplo de semiconductor tipo P que se produce de manera natural. A continuación, mi compañero Brandon explicará el comportamiento de la unión semiconductora PN. Bueno, ya por último, llegados a este punto, cualquiera con un poco, pues de curiosidad, a lo mejor se habrá hecho alguna pregunta de cómo se habrá hecho esto. Bueno, como electrónicos, hay algo que se interesa, que es la unión, y de lo cual, nosotros queremos saber cuál es su comportamiento de cara a lo que será al paso de la corriente. Supongamos que primeramente que hemos unido por las buenas un trozo de material tipo P con un tipo N. Lo que ocurre pues es que los electrones que les sobran al material tipo N se acomodan en los huecos que le sobran al material tipo P, pero no todos no todos se pasarán al otro lado. Solamente lo hacen los que están medianamente cerca de la frontera que los separa. Esto se llama recombinación. ¿Y por qué pasan tan pocos? Bueno, porque pues es el hecho de que se vayan los electrones con los huecos, que es debido a la atracción mutua que existe entre ellos, ya que poseen cargas opuestas. Sin embargo, una vez que se han pasado cierta cantidad de electrones al otro bando, comienzan a hacer una concentración de electrones mayor a lo normal, lo que provoca que estos empiecen a repelerse entre ellos. Por lo tanto, se llega a un equilibrio a lo que han ido los electrones suficientes para apaciguar la atracción del hueco electrónico inicial, pero no tanto como para llegar a repelerse entre ellos. Una vez alcanzado este equilibrio, se dice que se ha creado una barrera potencial. Una barrera de potencial es simplemente una posición a que sigan pasando los electrones y huecos que han estado de un lado a otro. Esta situación permanecerá inabatible mientras no hagamos nada extremo para modificar, es decir, compensar el efecto de esta barrera de potencial con otro potencial aportado por nosotros, por ejemplo, conectando a una batería. Esto es todo por nuestra parte y a continuación vamos a seguir con la práctica. Bueno, este pequeño experimento lo que se ocupa más que nada es un foco, que es y un pequeño pedazo de grafito. En este caso que se puede conseguir en los lápices o en un lápiz de puntillas. Al momento de nosotros unir los cables del foco, el foco se prende con la intensidad normal. Ajá. Pero a la hora de que nosotros unimos los cables con el semiconductor, que es el grafito, a la hora que los unimos, el foco empieza a parpadear. No, ¿por qué? Porque como el grafito es un semiconductor, no deja que pase la corriente adecuadamente, y entonces por eso empieza a parpadear, porque pues la electricidad que llega o la corriente no es lo suficiente para mantener el foco encendido.